Vamos a hablar del tema con Rafael Gual Cosío, director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sandra? Muy buenas tardes, a tus órdenes. Rafael, hablábamos a lo largo del programa sobre el consumo de las familias y sobre algunos productos, entre ellos obviamente los medicamentos, que no podemos dejar de consumir, sobre todo ante una crisis sanitaria como la que acabamos de vivir o la enfermedad de alguien en la familia. Y sin embargo, el incremento en los precios es inminente en muchas cosas, incluidas las medicinas. En tu opinión, ¿a qué se debe que compremos los mexicanos, en algunos casos, medicinas caducas, falsas, que se pueda comprar incluso sin receta médica o en lugares como los mencionados como tianguis? Sí, Sandra, digo, desde luego hay muchos, es un tema Muchos factores. multifactorial. Ya existía, se ha acendrado con esta crisis que tenemos, tanto por la demanda, yo diría, extraordinaria de algunos medicamentos, como por el desabasto que existe en forma real en el sector público. Personas que antes tenían ese servicio lo han dejado de tener. También en esta encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares se menciona que 18 millones de personas abandonaron lo que era el seguro popular, y esto desde luego provoca que pues traten de buscar alguna solución a su problemática. Lamentablemente, como lo mencionas, pues acuden a lugares que no están permitidos para venta de medicamentos. La recomendación sería ir a farmacias establecidas y no buscarlos en tianguis o inclusive por internet en sitios que no tienen una licencia para hacerlo. ¿Vender medicamentos fuera de las farmacias es ilegal en México? ¿Qué dice la ley? ¿Es clara al respecto? Totalmente, o sea, los medicamentos solo pueden ser vendidos, como tú sabes, hay diferentes clases de medicamentos. La clase 1 y 2 son medicamentos, bueno, 1, 2 y 3 son medicamentos controlados, es decir, psicotrópicos y estupefacientes. La clase 4 es medicamentos que requieren receta médica. Estos solamente pueden ser vendidos, estos 4 grupos solamente pueden ser vendidos en farmacias. Después hay otros medicamentos de libre acceso, clase 5 y clase 6. En algunos casos, sobre todo en la clase 6, pueden venderse en otros lugares que no sean farmacias. Y de hecho existe esto en aeropuertos, en hoteles, etcétera, pero son productos de libre acceso. En general, yo te diría aquellos clase 4, 3, 2 y 1 sobre todo, tienen que ser vendidos a través de farmacias. Entonces, ¿qué es lo que sucede en México? Si la ley es clara, ¿por qué existe este mercado negro? ¿Cómo podría entonces cambiar la situación? ¿Qué tendría que suceder? No, evidentemente la impunidad es es un problema en el país, pero ¿qué tendría que suceder o qué figuras están faltando? Por ejemplo, se me ocurre la figura del farmacéutico, que en otros países es clave y es estudiado específicamente para tener ese puesto. Sí, eso sucede en las farmacias establecidas, como lo comentamos. Lamentablemente, pues es un ilícito a final de cuentas, porque sí lo contempla la ley, tienen que ser en las farmacias. Entonces, aquellos que se venden en tianguis y demás, y de ahí sitios conocidos donde se vende este tipo de productos, donde la gente acude a comprarlos por ser más económicos. Lamentablemente, te digo, estos productos pues no necesariamente tienen un manejo adecuado en el caso de que hayan sido robados, y peor si son falsificados, ¿no? Y ante una condición de vulnerabilidad de la gente porque tiene una enfermedad y trata de solucionarlas con estos remedios, al final resultan todavía contraproducentes, pues pueden producir más daño por tratarse de productos que no necesariamente han cumplido con los estándares de calidad que se requieren.